Y vamos a comenzar este programa hablando de algo que en general no conocemos todos los ciudadanos, pero que les aseguro rige en gran medida todo lo que tiene que ver con los consumos tanto de alimentos, de tecnología y sobre todo de medicamentos. Estoy hablando de la ANMAT, que es justamente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y vamos a hablar con Manuel Limérez, que es justamente quien conduce este organismo y quien cuida de nuestra salud desde ese lugar. Manuel, bienvenido, gracias, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Yo también, buen día. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, arrancando esta semana en principio agradeciendo tu tiempo, porque sabemos que no sos de dar muchas notas, pero sí nos parece muy importante contarle a la gente de qué se trata y qué hace la ANMAT, porque como decíamos recién, es un organismo que quizás no es masivamente conocido, pero que tiene una función trascendental en la vida de todos los ciudadanos. Bueno, la ANMAT es lo que se conoce como agencias regulatorias. Los países más importantes del mundo tienen una agencia dentro de su Ministerio de Salud, como en este caso la ANMAT, que está dentro del Ministerio de Salud, que regula los alimentos, medicamentos y los productos de uso médico, que son todos esos otros productos que van desde una aguja para una inyección hasta un tomógrafo. Entonces, todo lo que es alimentos, todo lo que es medicamentos, lo que es cosméticos, lo que son sanitizantes, lo que son productos domisanitarios, todos esos están regulados por una agencia regulatoria que en nuestro país se llama ANMAT. Y esa es la tarea, y la ANMAT hoy está vinculada, como siempre lo estuvo, ya cumplió 28 años de vida la ANMAT, y a lo largo de su trayectoria se fue vinculando internacionalmente con otras agencias regulatorias similares de nuestra región, a través de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y la ANMAT es una otra agencia de referencia que tiene la América como agencia de referencia de la OPS. Está, por supuesto, la famosa FDA de los Estados Unidos, está Health Canada de Canadá, está Brasil, la Anvisa de Brasil, está la ANMAT y está México. Esas son las agencias que tienen relevancia en el ámbito de las Américas y por suerte, por prestigio y por trabajo. Claro, que es muy importante esto, sí. Es una consecuencia al trabajo y al trabajo de el trabajo de toda nuestra gente, de todos los trabajadores de la ANMAT a lo largo de todos estos años, ya sean de origen profesional o no profesional, los trabajadores han desarrollado esta ANMAT que hoy tenemos, que me parece que está desempeñando en la pandemia y en esta situación un papel que es importante. Ha tenido que sin duda diferenciar un poco. Sí. Sí, fundamental. Y cuando decías y hablabas, ¿no?, del rol de la ANMAT dentro de la pandemia, que tiene muchísimas aristas, hay una arista que es de suma atención, que tiene que ver con la aprobación de las futuras o potenciales vacunas que se van a poder aplicar en la Argentina. ¿Cómo es el proceso de aprobar una vacuna para que finalmente la gente pueda aplicársela? Por supuesto lleva tiempo, pero ¿cómo es ese proceso? Claro, mirá qué bueno que traigas este tema, porque en primer lugar una vacuna hoy para nosotros, para la humanidad, es una esperanza. Y en ese tema estamos trabajando, no solo nosotros, en todo el mundo se está trabajando, hay infinidad de proyectos, vacunas, más de 200, pero hay 5 o 6 que están a la cabeza de ello. Para aprobar una vacuna, nosotros en primer lugar tenemos que recibir un protocolo de investigación de parte de una de las empresas que esté desarrollando. Nosotros acá hoy tenemos 2 protocolos y otro que está en camino. Tenemos 2 protocolos, el de la empresa Pfizer, que se aprobó hace ya unos 20 días atrás y que se desarrolla en el Hospital Militar Central. Y tenemos ahora aprobado para la empresa china Sinopharm, que se hace a base de virus inactivado, con un método más tradicional para hacer vacunas, y que el centro es la Fundación Huésped. Esas son las 2 vacunas que nosotros tenemos hoy acá con un protocolo de investigación. Para hacer un protocolo de investigación primero se hace una fase preclínica y después, bueno, ya estos días la gente ha estudiado fase 1, fase 2, fase 3. Primero se demuestra la toxicidad, se busca la inmunogenicidad de la vacuna, con las fases con pequeña cantidad de
de voluntarios, las vacunas se ensayan en voluntarios sanos, no en enfermos. Entonces, una pequeña cantidad de voluntarios sanos se hace la fase 1, se hace la fase 2, y aprobadas esas dos fases, o sea, cuando la vacuna ya despierta y va planteándose como una vacuna que puede ser efectiva y segura, ahí empieza el estudio de fase 3, que es el que están haciendo acá estas dos vacunas, que es con una mayor cantidad de individuos, siempre insisto que son individuos sanos, de voluntarios, y ese resultado que se tenga de la inoculación de la vacuna, creo que va a ser en dos, en ambos casos, se junta con los otros centros del mundo donde se están dando estos ensayos de esta vacuna. O sea que una vacuna se aprueba por un ensayo multicéntrico, y los cuales la Argentina tenemos suerte de tener un centro más de cada una de estas vacunas. Se toma toda esta información y al final, cuando el ensayo clínico da el resultado esperado, se presenta a una de las autoridades regulatorias como la ANMAT para aprobación final. Muy claro, Manuel, hay una cosa, hago un paréntesis acá, ¿no? Vos decías, para la fase 3 tiene que existir una aprobación de ANMAT en principio, y lo segundo importante que marcás es que el resultado que dé esa investigación en Argentina también se homologa a las investigaciones, cuando hablas de multicéntricos, de otras ciudades del mundo. No es que la vacuna se aplica solo porque funcione acá, sino que tiene que ver con una cantidad de comparaciones que se hacen. Exactamente, Natalia, como decís, hay una cantidad enorme de comparaciones, porque al aplicarse en distintos centros se toman distintos tipos de poblaciones, distintas características de poblaciones de distintos países. En general, el país donde se desarrolla la vacuna es el que más testeos hace, más pruebas hace sobre su gente, ya sea, en este caso de Pfizer, la de Pfizer junto con BioNTech de Alemania. Bueno, por supuesto que los mayores centros de funciona el protocolo es tanto en Estados Unidos como en Alemania, pero Argentina tiene un centro más dentro de todos esos multicéntricos para poder determinar la seguridad y la eficacia de esa vacuna. Y acá además tenemos la otra vacuna que ha negociado el gobierno argentino, por un lado, pero por otro lado ha habido una negociación comercial entre empresas que se va a poder producir en la Argentina. Argentina tiene plantas que pueden producir vacunas. En nuestro caso vamos a producir, para entenderlo todos nosotros, el caldo de la vacuna, o sea, todo lo que se llena, con lo que se llena el frasquito. El frasquito, las vacunas propiamente dichas terminadas se van a hacer en México. Ese es el acuerdo. AstraZeneca y la Universidad de Oxford empezó esta investigación, viene muy avanzado y está haciendo ensayos de fase 3 en otros países, no en el nuestro, pero sí seleccionó el nuestro por nuestra calidad, la calidad de nuestros científicos y de algunas de nuestras empresas, para poder desarrollar, para poder hacerle transferencia tecnológica, que es explicarle cómo se prepara esa vacuna, cómo es la preparación del producto, y entonces una empresa argentina desarrollar ese producto y enviarla a México para que sea envasada. Y eso es para toda Latinoamérica, así que de algún modo Latinoamérica va a tener vacunas para su población, y por supuesto, bueno, lo decidirá el gobierno, lo decidirá el ministro de Salud, cuáles son los grupos de riesgo a los que primero se les va a aplicar vacuna, porque al principio se habla de que habrá un 20% para cada uno de los países, ¿no? Claro, vos decías al comienzo de la entrevista que una vacuna es una esperanza, y esa es la esperanza que tenemos todo el pueblo, no solo el argentino, claramente la humanidad en este momento. Y hay una segunda consulta que surge de esto, es ¿cuánto tiempo puede llevar todo este proceso del que vos nos comentabas, que por supuesto tiene que ver con la parte de investigación, la parte de producción, estimaciones aproximadas, no para esta vacuna solamente, sino en general, sabiendo que los procesos se aceleraron bastante con las vacunas del COVID? Bueno, exactamente. Todos los procesos se aceleraron bastante. En toda la pandemia, en todos los aspectos, todas las agencias regulatorias están trabajando, porque nuestra primera medida, nuestro trabajo al principio del mes de marzo y abril y mayo fue la de trabajar en la logística del aprovisionamiento del sistema de salud, de todas las cuestiones que el sistema necesitaba, desde las cosas más elementales como los barbijos y la ropa
y la ropa para el personal médico, pasando por los respiradores o por los reactivos de diagnóstico. Y todos esos trabajos fueron importantes para que la ANMAT trabajara en la logística y trabajara a una velocidad que no solía trabajar antes por la gran otra cantidad de temas que siempre tiene para manejar. Pero en este tema se hizo prioridad. Con el mismo criterio, todas las agencias trabajaron con mucha prioridad sobre las vacunas, y entonces las vacunas se están desarrollando a paso realmente muy veloz. Una vacuna que puede llevar 2 o 3 años en ser desarrollada, en esta oportunidad, en menos de un año, cualquiera de las vacunas que llegue va a estar disponible, no en menos de un año a partir de hoy, sino en menos de un año desde que empezaron a investigarla. Así que es probable que con el proceso de producción acá en Argentina, si empezamos en noviembre y diciembre, el primer trimestre del año que viene tengamos una vacuna ya disponible. Muy bien. Manuel Limeres, justamente quien conduce la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ha estado aquí en Quédate en Casa Salud. Muchísimas gracias. Nos aclaraste un montón de data y sobre todo con esta esperanzadora noticia es muy bueno comenzar la semana. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias a vos, que estén muy bien.